Sean todos bienvenidos una vez más a su sección Martes con Philip K. Dick. Y en esta ocasión vamos con A Terran Odyssey o Una Odisea Terrícola, publicada en este caso por primera vez en uno de los recopilatorios de las historias de Philip K. Dick, lo cual me pareció curioso de que no fuera publicado en una revista como todas las anteriores, que en este caso fue publicado en 1987. Fue cuando salieron los 5 volúmenes originales colectando todas sus historias. Esta historia es una obra póstuma de Philip. Ahora, es curioso porque yo estaba buscando a Terran Odyssey, a ver dónde había sido publicada porque no me tiraba nada. Le pregunto a ChatGPT y me sale con que en efecto es una obra póstuma, pero que es un borrador de lo que luego salió como una historia completa. Y yo decía, qué raro, si esto fue publicado póstumo, ¿cómo va a ser una versión corta de una novela que fue publicada hace ya algunos años, mientras él estuvo vivo? Luego le pregunto a esta nueva IA que anda por ahí llamada DeepSeek sobre lo mismo y me sale con que fue publicado en otra colección llamada I Hope I Shall Arrive Soon. O sea, espero llegar pronto. También me dice que es una obra póstuma y que está basada en otra cosa. Cuando le digo, bueno, ChatGPT me dice que es esto y me dice, no, está mal, la información está mal y me vuelve a contar la historia. Curiosamente, ninguno de los dos realmente me está dando la historia que es. La historia como tal es muy diferente y la verdad es que ninguno de los dos se puso de acuerdo. Solo sé que fue publicado por primera vez dentro de la colección de historias cortas de Philip. Quiere decir que era un cuento que sí está terminado porque son historias terminadas. Por eso ahora existe el Exgénesis, que espero conseguirlo pronto, donde viene todas las historias o relatos que no logró terminar. O sea, que él estaba escribiendo y iba dejando ahí, como muchos escritores creo que hacen, de que van escribiendo algo, lo dejan, se ponen a escribir otra cosa y ahí algunos se van terminando y luego terminan dejando esos de lado. Entonces, esto queda como publicado por primera vez en 1987 en el volumen 5 de The Collective Stories of Philip K. Dick, o las historias coleccionadas de Philip K. Dick, volumen 5, La Caja Negra, que es como se llama originalmente. Luego ya tendremos otras ediciones donde se le cambiará el nombre, pero originalmente esa es la historia. Ahora, esta historia está muy loca, muy rara y les voy a comentar aquí. Esta historia se desarrolla en un mundo posapocalíptico años después de una guerra nuclear conocida como la Emergencia. Y en esta historia se me enredó bastante porque Philip va saltando en un principio de un protagonista a otro. Les explico. La historia empieza con un grupo de profesores reunidos en un aula, por así decirlo, a oscuras, por lo que nos van planteando, y están en el proceso de contratar a un nuevo profesor. Entonces le empiezan a hacer ciertas preguntas para ver el conocimiento que él tiene. También le advierten que al profesor anterior, y es el motivo por el que lo están contratando, ellos tuvieron que desconectarlo de la vida porque pues se metió en unas cosas donde no debía y ellos decidieron que no era el candidato ideal, así que entre todos los profesores decidieron que usted mejor renazca. A lo que este profesor dice, no, yo estoy de acuerdo con todo ese proceso, no hay problema. Ahí se ve que producir cosas básicas de antes como los cigarros es casi imposible, pero hay alguien que hace tabaco, bueno, sabe cómo crear los cigarrillos y de una vez nos dejan de que la información es lo más valioso y que el que tiene el conocimiento de algo no te lo va a compartir a menos de que pagues un precio. Eso así es como inicia. Entonces luego este profesor sale en el camino que llega fuera de la escuela, se topa primero con un carro que en este caso no funciona porque no hay combustible ni nada, sino que este carro es tirado por un caballo y en eso como que el carro está atravesado, pide que lo quiten y aparece el dueño y le dice, no se preocupe, ya le quito yo el carro de aquí. Él se monta en el carro y arrea al caballito. Y entonces la historia se va con este nuevo personaje del carro que necesita hacer un viaje a West Marine para unos negocios que quiere hacer con uno de los pobladores de ese lugar. Como les digo, la historia va y viene. Y ahí es donde yo me estaba
perdiendo. Tuve que sentarme nuevamente, empezar a leer más despacio para poder entender esos saltos que me estaba haciendo Philip en esta historia. Y se pone más rara. Van a ver, ya van a ver. Muy bien, continuamos con la historia y como ven hay un cambio porque la historia cambió. Se me ocurrió hacerlo así. Ahora tenemos este fondo de día. Estamos con la luz que nos da el sol y continuamos con la historia, en este caso con Stuart McConchy, quien es el que tiene este carro conducido por un caballo. Llega al puerto porque él ocupa ir, como ya les había mencionado, a esta otra ciudad, a West Marin, ciudad. El ferry, lo que sería el ferry, no sale hasta dentro de un par de horas y él necesita llegar ya. Entonces, curiosamente, logra encontrar a un pescador que a su vez siento que es de estos botes muy similares a los de que se usa en kayak, si no me equivoco. El pescador le faltan sus piernas, entonces él vive dentro del bote. Ahí él le explica que incluso tiene un agujerito para lo que son sus necesidades y demás. No puede ir a ningún otro lado, se dedica a pescar y luego vender ese pescado. Y ahí me pone a pensar, este hombre pesca donde también hace sus... ¿Me entienden? Bueno, no entran en detalles ahí, pero como les digo aquí, Philip da este giro, esta manera de contar, creo que para explicarnos un poco más el mundo y cómo funciona ahora. Entonces al final logra convencer al pescador, le paga lo suficiente como para que deje su pesca perdida, en caso de que se la robaran, a cambio de que lo lleve al otro lado. Y él deja a su caballo bien amarradito y en teoría escondido para que no le pase nada. Ya llega al otro lado para encontrarse con Andrew Gill, quien es el que en la historia de los profesores mencionaban es el que tiene el tabaco. Él lo que quiere cuando llega, porque este es un vendedor de trampas para ratas mutantes, y eso es algo que también nos deja ver, le explica que son trampas nuevas, homeostáticas, capaces de perseguir. Esta nada más la tiene que poner y ella se encarga de buscar a su presa, no tiene que quedarse ahí a la espera, sino que va en busca de su presa hasta atraparla, y una vez que la atrapa pues empieza a buscar a otra. Y que la trampa es muy útil porque ella deja de funcionar, ya sea porque se quedó sin baterías, o sí, serían baterías porque electricidad no tiene, o porque alguna otra rata como las que son pelonas, que son más inteligentes, la hayan destruido. Él llega donde este Andrew Gill o Gill le explica lo que él se dedica. Él le dice, pues me parece grandioso el negocio, pero no estoy interesado. Yo me dedico al tabaco y lo que quiero es ver cómo logro que llegue a más gente y no. Y entonces ahí es donde él le dice, a eso vine yo. Yo no vine a venderle trampas para ratas porque estoy cansado de ser un vendedor de trampas. Antes era vendedor de televisores. Y le dice que lo que le ofrece es algo mucho más grande, ya que este Stuart McConchy ha creado el correo. O sea, me parece increíble cómo el mundo está tan avanzado en muchas cosas y quedamos por sentadas que si desaparecen es como empezar de cero otra vez. Imaginen un mundo donde por un motivo u otro nos quedemos sin internet, totalmente cero acceso a un montón de cosas. Solo analicen todo lo que perdemos al no tener acceso al internet. Solo eso. Ahora súmenle quitarle la electricidad y que volvamos a una época donde necesitamos usar velas para la noche. Ya, vayan sumando cosas y analicen todo lo que perdemos como sociedad. Entonces, bueno, aquí Stuart McConchy le dice que él ha creado el correo, que a veces hay partes donde se hacen en carro, jalado por caballos, otras se hacen a pie y así le enseña todo el transporte, incluso manda a pedir algo y le llega en horas, a lo que este Andrew Gill se maravilla y le dice, entonces ahí es donde Stuart le dice, este es el negocio que yo le vengo a proponer a usted, que llevemos su tabaco a través de este servicio a todo el mundo. Mientras esa historia nos las van contando, irnos narrando lo complicado y difícil que es vivir en este mundo. En el proceso de que Stuart llegue a casa de Andrew, pasa por un
tipo de iglesia donde se reúnen ciertas personas del pueblo, y aquí conoce a una niña llamada Eddie Keller, que al parecer tiene habilidades. Y a su vez también conoce a Hoppy Harrington, quien es algo que, bueno, se ve en esta nueva sociedad posapocalíptica donde muchas personas pues no tienen sus miembros. En este caso, Hoppy no tiene ni los brazos ni las piernas y utilizan una máquina especial para él poderse transportar de un lugar a otro. Y la gente se reúne en este lugar para escucharlo imitar a Walt Dangerfield, un locutor que transmite desde un satélite y entretiene a la gente con música y lecturas. Básicamente ese es el nuevo entretenimiento. Pero los que no tienen acceso a la radio, pues van a escuchar a Hoppy, quien lo imita y hace las lecturas que Walt hace en el espacio. Curioso que sea Walt como Walt Disney. Aquí conocemos a Eddie, que les mencionaba yo, que con este padecimiento que le llaman, puede ser algo más. Y aquí vamos a entrar en la otra parte de la historia que está bien rara y creo que es como, ya saliéndonos de lo que es la descripción del mundo, es como la parte más interesante de toda esta historia. Y la cuestión está así. Entonces, como han ido viendo en esta historia, el que tiene un conocimiento lo vende a cierto precio. Los vehículos ahora se mueven empujados por los caballos. Y algo que no les había mencionado es de que cuando Stuart regresa a su lado de la ciudad, descubre que su caballo ha sido devorado por lo que se presume algunas personas de la calle, y a él le parece eso una barbarie porque el mundo en la escasez en la que viven los caballos son muy importantes. Entonces le parece ya que eso es demasiado para el mundo civilizado. Bueno, vamos con la parte principal, lo que siento yo es lo más importante de esta historia, y es nada más y nada menos que la historia de Eddie Keller, quien es una niña con una particularidad. Ella es una gemela, pero el gemelo vive dentro de ella. Aunque ella es una niña humana normal y corriente, su hermano gemelo es un mutante. De estos que han mencionado en la historia en diferentes ocasiones con una que otra deformidad. Pero el de Eddie, que en este caso se llama Bill, tiene habilidades. Al parecer se puede comunicar con los muertos y puede incluso imitar las voces de aquellos que han fallecido y de esa manera engañar a otras personas. Ahora, estas imitaciones las hace a través de Eddie, donde ella nada más abre la boca y se puede escuchar la voz de su hermano. O los que se han acercado a ella, como Hoppy, pueden escuchar esas voces. Acá el doctor que la atiende, Stockstill, le indica a Eddie que, bueno, lamentablemente, mientras su hermano siga dentro de ella, se mantendrá vivo, pero que si lo sacan, morirá. A lo que ella pues no quiere que eso suceda. Sí le dice que el problema es que si él sigue creciendo, tomándolo como un tumor, porque claro, el doctor aquí toma como que Bill es un tumor dentro de Eddie, pero es como algo más. Es como que él en realidad no tiene un cuerpo, es como que su conciencia es la que está dentro de Eddie. Bueno, sí, en una parte menciona que hay como una especie de bulto. Así que sí es un cuerpo inmovible, y acá es donde en una de esas ocasiones pues entre Eddie y Bill deciden que él tiene que nacer, pero no saben cómo. En un intento, Eddie encuentra una especie de oruga y la conciencia de Bill logra pasarse. Luego él regresa nuevamente con Eddie y le dice, bueno, lo logramos, pero no me gustó porque no podía ver, no tenía extremidades. Al final, Eddie decide que se meta en Hoppy, porque de esa manera podrían seguir siendo hermanos, seguirse comunicando, y como a él le gustaba escuchar las lecturas de Hoppy, ahora las podría hacer él. Aquí la situación es que en el proceso de ir a buscar a Hoppy para pasarlo, Bill se termina pasando a un pajarillo que andaba por ahí y se va. Se va porque en este caso el cerebro del pájaro es más grande y tiene control más sobre su propio cuerpo. Para cuando Bill logra tomar control del pájaro, ya está muy lejos de Eddie y una lechuza se lo termina comiendo.
dentro del cuerpo de la lechuza, Eddie logra tomar control de ella. Entonces por eso les digo que es más que un tumor dentro de Eddie. Bill es como un tipo de parásito mental y ya dentro de la lechuza pues vuela, cuando ya logra tomar control de la lechuza, vuela hasta llegar donde está Hoppy y empieza a hacer esta imitación de voces al punto de llevarlo a un nivel de miedo a Hoppy que logra pues pasarse a su cuerpo y tomar control del mismo. La historia termina con Stockstill encontrándose con Hoppy y descubriendo que ahora es Bill quien anda en busca de Eddie para confirmarle de que logró al final encontrar el cuerpo y pasarse apropiadamente, deseando ir a clases, ir a la escuela y aprender y crecer como una persona normal. Como les decía, esta historia de Philip está voladísima, loquísima. Hasta ahora, de los 5 libros, este es donde nos hemos estado encontrando con historias bastante voladas, diría yo, con ideas curiosas, diferentes. Sin duda alguna, la historia, a pesar de que para mí lo más como interesante es este mutante capaz de pasar su conciencia de un cuerpo a otro. Lo que realmente le interesaba a Philip era el mundo, la parte de cómo viviría la humanidad en un mundo ya devastado por las atómicas, donde no queda más que empezar de cero otra vez, pero esta vez con criaturas o animales mutados por la misma radiación, con otras capacidades y con humanos también en un proceso de readaptación, resocialización, porque vean esta situación por ejemplo con lo de los profesores, que este otro profesor que se salió como de la norma que ellos tenían y entonces entre todos los demás votaron y lo mandaron para el otro lado. Ya aquí no hay policía ni juicios ni nada, o sea, la misma sociedad es la que dice ok, vamos a hacer esto, punto, se acabó. ¿Qué creen ustedes que vamos a llegar nosotros como sociedad en una situación de esas donde ya no hay internet, donde no puedes pasar scrolleando un video tras otro continuamente, llenándote de información, alguna necesaria, otra totalmente descartable, donde yo sé que salgo aquí a la calle y me voy a topar gente, mientras que en un mundo de estos es posiblemente que yo salga y pase varias horas antes de toparme a una persona con vida? Para pensar, para meditar. ¿Qué harían ustedes en este mundo sin internet, sin electricidad? Con todo lo demás, solamente esas dos cosas ya no están. Los leo en los comentarios y nos vemos en este otro video.